Aprender a escuchar tu voz y darle cabida a todos esos pensamientos que tienes te ayudan muchísimo a encontrar tu propósito y tu sentido de vida. Pero te tienes que arriesgar a empezar a visualizar qué es lo que quieres. No nos damos cuenta, chicas, pero muchas decisiones que hemos tomado han sido muy en función de lo que los demás esperaban de nosotras, lo que tocaba, porque ya estabas en cierto punto de tu vida, en cierta década, que, bueno, pues entonces ya tienes 30, pues ahorita ya tienes que pensar en tener una familia. Ya tienes 40, ya tienes que pensar en tener un trabajo súper chingón y estar en estos niveles. Entonces, muchas decisiones las hemos tomado pues de acuerdo a eso que esperan. Y cuando empiezas a ver ese vacío que sientes en tu interior, pues no es gratis. O sea, ese vacío pues viene mucho de que estuviste cumpliendo expectativas ajenas, que esperaban, que querían. Entonces, si empiezas a cultivar el hábito de escuchar tu voz, vas a tener muchísimas ventajas y tu propósito de vida va a empezar a tomar un rumbo más claro. Ese sentido de vida de, oye, pues ahora como ya sé qué quiero, hacia dónde me quiero dirigir, quién quiero ser, pues entonces diariamente vas a ir tomando esos pasitos pequeñitos para dirigirte hacia allá. Hay que ser un poco valientes porque hay que rascarle, hay que darte el tiempo. O sea, a mí me costó muchísimos años darme cuenta, pues porque yo sin querer, porque en ese momento no era así como tan consciente de estarlo pensando, eh, en mis 30 yo me dediqué a estar viajando, vivía de ciudad en ciudad y así me la pasaba porque yo tenía mi idea de que quería crecer profesionalmente. Entonces cuando llegaban los cuestionamientos de, bueno, ¿y tu familia para cuándo? Yo así de, o sea, sí, empecé a tener una culpa y un remordimiento horrible de, oye, estoy malgastando mi vida. Pero yo era, o sea, yo era feliz en el sentido de que viajé, sí, estuve escalando, en el ámbito laboral, tenía mi dinero, me estaba yendo muy bien, pero sentía culpa y remordimiento pues porque sentía que no estaba haciendo lo que todo mundo esperaba de mí, lo que se espera de una mujer de 30 años. Entonces, tomaba mis decisiones temerosa, sin confiar en mí, todo el tiempo como con esta vibra de algo va a salir mal, no lo, o sea, pues si todo mundo dice que tendría que hacer eso, entonces la que está mal soy yo. Y así estuve muchos años, chicas, hasta que llegó un punto en que dije, oye, o sea, empecé con lo del coaching y todo me empecé a dar cuenta de, oye, estoy teniendo la vida que quiero. El paso que yo tenía que dar era dejar de sentir culpa por no cumplir las expectativas de los demás. Y, y sí, quitarme ese miedo de a lo mejor algo va a pasar, en algo me voy a equivocar. Entonces, era como escuchar mi voz interior, pero a la vez la apagaba, así como de, no, te estoy haciendo mucho caso y ahorita ya me están diciendo que lo estoy haciendo todo mal. Entonces, no confiaba en mi voz. Entonces, aquí lo que te quiero decir es, aprendamos a reconocer esa voz que verdaderamente nos está diciendo por dónde, que esa voz la tenemos, pero en qué momento le estás callando? ¿En qué momento le dices, tú no tienes razón, la razón la tienen los demás? Entonces te empiezas otra vez a cerrar y a nada más estar escuchando ese ruido externo. Y ese ruido muchas veces pues es en función de lo que a algunos les hizo sentido en su momento, les funcionó. Muchos son estereotipos, pero yo cuando me volteo y más en el coaching tengo mucha oportunidad de preguntarles a las personas, ¿eres feliz? O sea, confundimos que están contentos porque sí tienen pues muchas experiencias lindas, por ahí que si la vacación, entonces tienen momentos de estar felices. O sea, tienen sus momentos de felicidad, pero no son felices. Y eso es, entre muchas cosas, pues porque están siguiendo expectativas y la vida que los demás les están diciendo. Entonces ahí es donde nos empezamos a hacer bolas. Y, y entonces creo que tenemos que ir paso a paso descubriendo
cuál es nuestra voz y cuál es la voz externa. Y una vez que identifiques cuál es la tuya, escúchala con todo tu ser. Identifica qué te está diciendo, por qué te lo está diciendo. Y ahora sí empieza a ver patrones, o sea, tú misma escríbelo, eso ayuda muchísimo. Escribir para darte cuenta qué cosas se repiten, qué pensamientos, qué emociones, qué sentimientos, qué acciones, reacciones tuyas están continuamente presentándose. Y de ahí ves patrones y dices, oye, esta soy yo, porque a veces ni siquiera sabemos, esto es lo que yo quiero, esta es mi voz. Cuando llegue a mi mente esto, esa es mi voz. Y entonces poco a poco le empiezas a fortalecer y a creértela, a decir, oye, vale lo que me está diciendo, voy a escuchar, voy a poner todos mis sentidos en qué me estoy diciendo. Y de ahí, pues ya obviamente empiezas a destrabar muchísimas emociones, muchísimas acciones que a lo mejor en su momento pues las estabas omitiendo o las estabas evitando, pues porque creías que no era lo correcto para ti. Pero si estás escuchándote y te estás identificando, ahora sí vas a tener la confianza para decir, esta es mi voz y esto es lo que sí quiero. Entonces, ¿qué es lo padre de cuando empiezas ya a escuchar esta voz y a tomarte en serio? Híjole, empiezan a pasar cosas súper padres. Te despiertas súper motivada porque sabes que los objetivos y todo lo que estás siguiendo es tuyo nada más. Empiezas a tomar decisiones desde la paz, desde esta conciencia, no desde el miedo, como a mí me pasó durante muchísimo tiempo. Créeme que tus relaciones empiezan a ser más sinceras, más profundas, pues porque sabes que sí quieres y empiezas a conectar también con otras personas. Entonces, que no te dé miedo sentirte orgullosa de ti misma, de lo que estás visualizando, de lo que te estás diciendo, porque si le haces caso, toda tu vida va a tener un sentido, va a recobrar un propósito, ese propósito al cual le has estado dando largas y largas y que ni tú te la crees. Entonces, te aconsejo mucho que empieces a hacer este tipo de, pues a lo mejor sí, journaling, escribiendo, dándote estos espacios de silencio al día, 10, 15 minutos. Al principio, a lo mejor después ya puedes hacerlo más en automático, pero al principio sí tienes que poner un poquito más de atención y silencio para que puedas escuchar esa voz. También pues empiezas a, otro tip que te puedo dar es conecta con personas que también estén en la misma señal que tú. O sea, a veces cuando estás conectando con gente bien chida, te despiertan cositas que dices, wow, eso también lo quiero, claro, me hace total sentido, qué bonito. Y pues sí, tu energía cambia, vibras diferente. Que cuando estás con gente súper negativa y todo, pues les dices cualquier cosa y te tiran de tonta o de, ay, tú, soñadora mensa, y pues obviamente no conectas y pues sí, hasta te la crees de que a lo mejor no estás ni siquiera pensando correctamente. Entonces eso también te puede ayudar muchísimo. Escucha tu cuerpo. El cuerpo es súper, nos habla mucho. Es poderoso, es bien inteligente. Entonces cuando algo no te vibre, sientas, ya sabes, esa punzada en el estómago de esto no me late. Cuando sientes esos nudos en la garganta o en el estómago, algo te está diciendo el cuerpo. Te empiezan a sudar las manos, te da dolor de cabeza. Es porque algo está sucediendo. Entonces, escúchalo y de ahí también empieza a tomar decisiones. Chicas, escuchar nuestra voz, nuestra propia voz, es un ejercicio que nos va a traer muchísimas alegrías, muchísimo orgullo, porque vamos a saber por dónde empezar. Entonces, que no te dé miedo. Yo espero que poco a poco empieces a visualizar este propósito de vida y lo lleves a cabo. Te dejo mucha información en la descripción por si quieres seguir con esta transformación. Les mando un beso.